vamos a comenzar con un repaso de las láminas histológicas y qué es lo más importante que ustedes deberían saber. Esta primera lámina que tenemos acá es una lámina de una arteria de gran calibre. En ella vamos a ver tres capas que ya ustedes conocen, la íntima, la media y la adventicia. ¿Qué caracteriza las arterias de gran calibre? Lo que las va a caracterizar es que tienen una capa íntima con una limitante elástica interna que es notoria, pero esta capa es de menor diámetro que la capa media, como pueden ver en este caso, que posee abundantes fibras elásticas de elastina, vale la redundancia, y es la de mayor tamaño. Posterior a esta vamos a ver una capa adventicia compuesta por tejido conjuntivo laxo, igual que su limitante interna con abundante tejido conjuntivo laxo. Y en la capa adventicia van a encontrar a la vasa vasorum y vasa nervorum, que se van a encargar precisamente de darle inervación e irrigación a estas arterias. Solamente las arterias de gran calibre y las venas de gran calibre es la que poseen esta característica de vasa vasorum y vasa nervorum. ¿De acuerdo? Continuamos. Acá tenemos una arteria de mediano calibre. ¿Cómo la reconocemos? Como podemos observar, la túnica media sigue siendo predominante, es decir, es la de mayor tamaño. Si observamos la túnica interna, vamos a ver una limitante elástica interna muy desarrollada o notoria, que es precisamente esta que están viendo acá con el mouse, y va a estar igualmente compuesta por tejido conjuntivo laxo. ¿Qué es lo que sucede? En la túnica media, que es la de mayor tamaño, vamos a encontrar abundantes fibras musculares lisas. ¿Cómo reconocemos que son fibras musculares lisas? Porque precisamente sus núcleos se encuentran en el medio, es decir, no en la periferia de la célula, y es un tejido muy eosinófilo. Por eso decimos que es tejido muscular liso. Fíjense que los núcleos son alargados. Y luego de eso vamos a encontrar una capa adventicia. La capa adventicia no es la más predominante, y además de eso vamos a encontrar abundantes fibras elásticas que se ven aquí. Si ustedes pudieran verlo, no, espero que puedan verlo. Y también vamos a encontrar abundantes fibras de colágeno. Continuamos. Esta que está acá es una arteria de pequeño calibre. Entonces, si se dan cuenta, posee un endotelio, lo que ven rojo dentro es tejido sanguíneo, posee un endotelio que se ve un poco como arrugado, precisamente por la limitante elástica interna, que en este caso no se ve, pero sí está y suele ser notoria. Ahora, la diferencia entre esta y las demás es que esta en su capa media va a poseer tres capas de musculares, generalmente tres capas musculares, y si se dan cuenta son continuas, es decir, todo el vaso sanguíneo está envuelto por estas capas musculares. Esta va a seguir siendo, que es la capa media, va a seguir siendo la más predominante, mientras que la capa adventicia por tejido conjuntivo no va a tener un diámetro mayor. ¿De acuerdo? Aquí vamos a tener las arteriolas. Las arteriolas se caracterizan por una limitante elástica interna predominante, visible. Aquí la podemos ver teñida de este rosado clarito, como fosforescente. Por encima de ella vamos a tener el endotelio, que se ve de forma arrugada, precisamente gracias a esta limitante elástica. Y vamos a ver por fuera la capa media o la túnica media, conformado por células musculares lisas, que son menores a 3 estratos o también que se encuentran de forma discontinua, es decir, no están en la misma proporción a lo largo de todo el vaso sanguíneo. Esta es otra arteriola, en esta vemos una sola capa de tejido muscular, y bueno, en el centro no se aprecia la limitante elástica, pero sí está, y tenemos endotelio también. ¿Cómo diferenciamos las arterias de las venas? Bueno, principalmente por las capas, porque en el caso de las arterias la capa media es la más predominante, en el caso de las venas la capa adventicia es la más predominante, pero además también porque las venas generalmente, como este que están viendo aquí que tiene la letra B, van a tener una luz colapsada o obliterada, precisamente porque estas no tienen tono, no tienen esa rigidez que tienen las arterias, que les da esa característica de luz redonda. Además de eso, en las venas vamos a tener válvulas ausentes en las arterias. Por esas tres características se reconocen. Ahora, vamos a continuar viendo las venas. En este caso esta es una vena de gran calibre. Si ven, tenemos la capa del endotelio, donde dice endotelium, del otro lado tenemos la luz, y si nos vamos hacia abajo, vamos a ver que la túnica íntima es
muy difícil de identificar cuáles son sus límites con respecto a la túnica media. La túnica media va a estar conformada por escasas células musculares lisas y vamos a tener una túnica adventicia de gran tamaño con abundantes células musculares lisas, que son las que van a participar en la contracción de este vaso sanguíneo. Entonces, como característica principal tenemos un gran tamaño de la túnica adventicia y no posee abundantes fibras elásticas como poseía la arteria de gran calibre. Continuamos. Esto es una vena de mediano calibre. En esta vamos a ver igual un endotelio, vamos a ver una lámina interna que es pequeña y no se distinguen bien sus límites con la túnica media, y vamos a ver que en la túnica media hay células musculares lisas, no demasiado abundantes, quizás unos 3, 4, 5 estratos, pero sí las vamos a apreciar. Ya sabemos cómo identificarlas. Tenemos núcleos de cómo identificar las células musculares lisas. Tenemos núcleos alargados, bastante basófilos, y tenemos que el resto de la solución es bastante eosinófila y no se distingue bien los límites entre una célula y otra, precisamente por eso, porque es músculo liso, y además de eso, los núcleos son centrales, no se encuentran en la periferia de la fibra, por lo tanto decimos que es músculo liso. Ahora, la capa adventicia, la túnica adventicia va a estar conformada por abundante tejido conjuntivo, como pueden ver acá, hay menos fibras musculares que en la túnica media, y la túnica adventicia sigue siendo la más predominante dentro de todas las túnicas que hemos visto. Aquí tenemos una clásica figura de foto de un capilar en el cual vemos una sola célula que produce el endotelio del capilar, y por fuera de esta vemos a un pericito. El pericito es una célula contráctil que se va a encargar precisamente de contraer el capilar para redistribuir el flujo sanguíneo. Ahora vamos a entrar con pulmonar. Esta foto me gustó mucho y quería mostrársela para recordarles que nosotros nos encontramos en constante intercambio gaseoso y precisamente absorbiendo o inhalando el aire, incluyendo sus partículas, sus bacterias, el polvo, entre otras, que van a entrar dentro de los pulmones, y bacterias y virus y otros con facilidad van a poder atravesar la barrera hematogaseosa para llegar precisamente a los capilares. Por esa razón es que en los pulmones hay abundantes macrófagos alveolares, que son los que ven acá, que dicen macrófagos alveolares. También en esta foto se aprecia cómo tenemos neumocitos del tipo 1 y neumocitos del tipo 2. Recuerden que los neumocitos del tipo 1 son neumocitos planos que se encargan de darle esa característica de, o más bien darle área al alveolo para llevar a cabo el intercambio gaseoso de manera eficiente, y tenemos el neumocito tipo 2, los cuales son cúbicos. Estos pueden convertirse en neumocitos tipo 1 y se encargan de secretar el surfactante. Ahora, pasamos con este tejido clásico, típica pregunta de examen. Este tejido se caracteriza por tener una membrana basal. Por lo tanto, siempre hay una membrana basal, pero ya sabemos que cuando vemos membrana basal estamos en tráquea. Entonces, la tráquea se caracteriza por un tejido epitelial de revestimiento cilíndrico ciliado con células caliciformes, pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes y con microvellosidades apicales, con, con microvellosidades apicales, que son estas que pueden ver acá, ¿de acuerdo? Que se encargan precisamente de la función de, con kinetocilios apicales que se encargan de la función de protección para barrer el moco, polvo, entre otras sustancias. Entonces, ¿qué es lo que vemos abajo de ella? Un estrato subbasal, el cual es la lámina propia, que está por debajo de la lámina basal, que es de un color un poco más oscuro, y vemos que por debajo de él vamos a encontrar precisamente la submucosa, y dentro de esa submucosa vamos a encontrar glándulas traqueales. Estas glándulas traqueales, que son estas que tienen GI, son las principales encargadas de secretar el moco hacia la tráquea, precisamente para protegerla de los agentes extraños que inhalamos. Por debajo de la mucosa vamos a ver el tejido muscular, una lámina de tejido muscular, tejido
o sea, tejido muscular de tipo liso, y lo identificamos por las características que ya dijimos. Es muy eosinófilo, los núcleos se encuentran en el medio de la célula, no se distinguen bien los límites de la célula, y, y bueno, y hay a diferentes alturas, algunos más superficiales que otros, dependiendo de dónde se haya llevado a cabo el corte. También tenemos esto que dice AD, que son algunas células eh, adiposas que, bueno, que se encuentran en este tejido. Continuamos. Debemos recordar que el pulmón tiene dos porciones, una porción conductora y una porción respiratoria. La porción conductora va a ser todo lo que es fosas nasales, nariz, faringe, laringe, tráquea y bronquios. Luego vamos a tener también parte el bronquiolo intralobulillar, luego el bronquiolo terminal, y en el bronquiolo respiratorio empieza a ser la porción respiratoria, deja de ser la porción conductora. ¿Qué es lo que debemos saber con respecto a esto? Lo que debemos saber es que primero debemos aprender a ubicarnos dentro del pulmón, es decir, identificar que estamos dentro del pulmón. ¿Cómo lo identificamos? Porque vemos abundante luz, precisamente con este epitelio plano simple que va a ser el que conforma los alvéolos. Después de que identificamos que estamos dentro del pulmón, vemos la estructura que nos están señalando. En este caso esta, que tiene una B en el medio. Nosotros ya sabemos, o deberían saber, que todos los bronquios tienen cartílago y todos los bronquiolos no tienen cartílago. Esa es la principal diferencia. En este caso, vemos alrededor de esta estructura y vemos que no tiene cartílago. Por lo tanto, si no tiene cartílago, es un bronquiolo. Ahora, vamos a ver si es un bronquiolo intralobulillar o es un bronquiolo terminal o respiratorio, también podría ser. En este caso, sería un bronquiolo intralobulillar si tuviera la luz estrellada, porque los bronquiolos intralobulillares se caracterizan por tener una gruesa capa de de tejido muscular liso, precisamente, que va a plegar su epitelio formando como una especie de estrella en el medio. En este caso este no es así, por lo tanto no es un bronquiolo intralobulillar. Los bronquiolos terminales se caracterizan por también tener una capa de células musculares lisas menos gruesa, por lo tanto su luz va a ser bastante redondeada y no va a ser en forma de pliegues. Este cumple con las características. Ahora, un bronquiolo terminal es un bronquiolo, perdón, ese es un bronquiolo terminal. Un bronquiolo respiratorio es un bronquiolo a través del cual sobresale un saco alveolar o un alveolo, y es allí donde se empieza a dar el intercambio hematogaseoso. Por lo tanto, es allí donde termina la porción conductora y empieza la porción respiratoria. En este caso no vemos ningún saco alveolar que salga a este bronquiolo. Por lo tanto decimos que es un bronquiolo terminal. ¿De acuerdo? Aquí, al lado, justamente donde dice AAD, ¿qué es lo que observamos acá? Este es un conducto alveolar o ducto alveolar. Y lo reconocemos porque es una especie de pasadizo que está muy alveolizado en sus alrededores, precisamente para aumentar el área para que se lleve a cabo el intercambio gaseoso. Esto que tienen las siglas AS son sacos alveolares, y los alveolos serían cada uno de los pequeños semicírculos que conforman estos sacos alveolares. ¿De acuerdo? Recuerden que esos fueron los que hablamos, que están compuestos de neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. En este caso, vemos, bueno, primero identificamos el órgano. Entonces, si vemos por fuera, vamos a ver que hay abundante luz y tejido epitelial de revestimiento plano simple. Por lo tanto, estamos en presencia de pulmón. Ahora, esta estructura que tenemos en el medio, identificamos si tiene o no tiene cartílago. Si tiene cartílago, que es esta gran masa hermosa que tenemos justo arriba de la estructura. Ese cartílago significa que estamos en presencia de un bronquio, no un bronquiolo. Por lo tanto, lo vamos a llamar bronquio intrapulmonar. No podemos identificar si es un bronquio lobar, segmentario, entre otros, porque la diferencia entre cada uno de ellos es el diámetro y la cantidad de cartílago que ellos tienen. Por lo tanto, tendríamos que tener un punto de comparación para de verdad hacer una opinión objetiva con respecto a qué tipo de bronquio es. Por lo tanto,
Para fines prácticos y para su parcial práctico, con decir bronquio intrapulmonar es suficiente. Es importante que digan intrapulmonar porque, bueno, sí es intrapulmonar. Aquí vemos el tejido pulmonar por fuera. En este caso, volvemos a identificar el órgano. Nos seguimos encontrando un pulmón. ¿Por qué? Porque vemos abundante luz en los lados, aunque esta foto tiene mucho aumento, pero podemos identificar que tenemos epitelio plano, también tenemos algunas células cúbicas, neumocitos tipo 2, pero bueno, estamos en pulmón. Ahora, ubicamos la estructura central. ¿Tiene o no tiene cartílago? No, no tiene cartílago. Entonces no es un bronquio. Entonces tiene que ser un bronquiolo. Ahora, ¿tiene luz estrellada como un bronquiolo intralobular? No, tiene luz redondeada. Por lo tanto, es un bronquiolo terminal. Vemos que no tiene pared alveolizada, por lo tanto no es un bronquiolo respiratorio. Continuamos. Desde este momento va a convertirse precisamente en un bronquiolo respiratorio. Aquí es donde termina la porción conductora y empieza la porción respiratoria. Esta imagen, esta hermosa imagen, muy fácil de reconocer. Aquí nos encontramos, ya pasamos al sistema endocrino y nos encontramos en la glándula tiroides. Recuerden que la glándula tiroides es una glándula ubicada en el cuello, impar, que tiene dos lóbulos y un istmo y que se encarga de secretar dos hormonas, hormona tiroidea y calcitonina. Entonces, en este caso, en esta foto vemos el coloide, que es precisamente como la piscina donde se va a llevar a cabo el proceso de formación de hormona tiroidea, y vemos que alrededor del coloide hay una capa de células cúbicas, pero una sola capa que la rodea. ¿De acuerdo? Cada una de esas células son células foliculares que secretan hormona tiroidea. Tenemos también células parafoliculares ubicadas en estratos basales entre estas células foliculares que son las encargadas de secretar calcitonina. ¿De acuerdo? Esta es una imagen muy clásica, muy típica y probablemente para el examen. ¿Qué señalan estas flechas? Señalan vasos sanguíneos. Como ya sabemos, esto es una glándula endocrina y una característica de las glándulas endocrinas es que son penetradas o atravesadas por abundantes vasos sanguíneos, precisamente porque no tienen conducto de secreción, sino que su producto de secreción es enviado a la sangre directamente. Continuamos. En este caso seguimos viendo la misma lámina que estábamos viendo antes. Lo que quería era demostrarles un poco, en el caso de las flechas, ven que hay dos capas de células, ¿cierto? Aquí abajo. Eso se da precisamente porque el corte, o sea, estas piscinas de queloide son tridimensionalmente, son de una forma como redondeada, como poliédrica, pero están rodeadas de una esfera de células y por dentro está el coloide, perdón. Por lo tanto, en este caso el corte se llevó a cabo de manera que se llevó la mitad de una capa de células y la mitad de la otra capa de células y por eso ven dos capas. Pero lo fisiológico, lo normal es que vean una sola capa. Aquí donde está el asterisco, donde están los dos asteriscos, bueno, eso fue un error durante la muestra, un artefacto, y bueno, y se separó, pero no debería estar separado el color. En este caso, cuando ustedes ven esto, lo primero que piensan es, obviamente, que esto es tiroide. ¿Por qué? Porque ven el coloide en el medio y ven las capas de células alrededor de células foliculares. Pero esto tiene una característica que se ven abundantes capas de células foliculares. No se ve una sola o dos en tal caso, de que el corte se haya hecho de manera que se lleve dos capas de células, sino que ven más, ven quizás unas 5 o 6. Eso se da precisamente por una patología que en este caso es la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves se caracteriza por, si ven la foto de esta señora, lo principal, lo que más nos llama la atención es el exostalmo que está en sus ojos, esos ojos grandes que tiene, y vemos que el cuello, tenemos una glándula tiroides muy notoria, precisamente porque la enfermedad de Graves es un hipertiroidismo asociado al sistema inmune en el cual se ataca la glándula tiroides y esta responde replicando las células y generando más hormona tiroidea, generando hipertiroidismo.
esto no es para el parcial, pero es fino saber. Ahora, vamos a pasar a suprarrenal. Las glándulas suprarrenales se encuentran por encima de los riñones, los cuales son órganos retroperitoneales y son sumamente importantes en el sistema endocrino, ya que van a secretar diferentes hormonas que vamos a ver a continuación. Debemos saber que ellas están divididas en una médula, que es la foto de la derecha, o sea, tenemos la vena adrenomedular central, y tenemos que va a estar rodeado por la médula de las glándulas suprarrenales. Posterior a la médula vamos a ver una zona reticular, posterior a esta, es decir, más externa, una zona fasciculada, y más externa una zona glomerular, y finalmente todo eso envuelto por una cápsula de tejido conjuntivo fibroso. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber acá? La médula está conformada por células cromafines que secretan adrenalina y noradrenalina. Estas se caracterizan por tener una mala tinción, tener un núcleo bastante basófilo, y a pesar de que el citoplasma es eosinófilo, su tinción no es eosinófila fuerte. ¿De acuerdo? Bueno, posterior a esta, vamos a entrar en la zona reticular. La zona reticular se caracteriza por tener cordones celulares en forma de arco, que le da un aspecto quizás como un poco desorganizado, no tanto agrupado en lóbulos, sino un poco más desorganizado por esta característica, y se va a encargar precisamente de secretar andrógenos. Si ascendemos de la zona reticular y vamos a la zona fasciculada, que es esta que ven en la imagen de la izquierda, vamos a ver que su principal característica es que las células se encuentran en cordones alargados longitudinalmente, y los capilares sanguíneos van a pasar precisamente por el medio de ellas, dándole ese aspecto en cordones celulares que no es igual, que no poseen la zona reticular y la zona glomerulosa. Debemos recordar que la zona fasciculada genera glucocorticoides, que es la hormona del estrés, precisamente. Luego tenemos la zona glomerulosa, que se encuentra más exterior a la zona fasciculada, y esta va a estar conformada por células anastomosadas entre ellas, como formando grupos en forma de lobulillos, y va a secretar mineralocorticoides. Si se fijan bien, pueden ver que el color es un poco más basófilo que el resto de las células a comparar, y se caracteriza por tener abundante infiltrado de vasos sanguíneos, que son estos detalles en rojo, como un rosado intenso, que se pueden ver en la zona glomerulosa. Continuamos. Aquí tenemos hipófisis. Hipófisis es muy importante y casi seguro que es pregunta de examen. Entonces, ¿qué es lo que deben saber acá? Como ya saben, la hipófisis posee dos porciones, la pars, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La neurohipófisis es esta que ven en la izquierda, perdón, en la derecha, neurohipófisis, que se ve teñida más claramente, no tiene tanta afinidad por el colorante, es más fibrosa y posee cuerpos o somas neuronales. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la adenohipófisis, vamos a ver que esta tiene una tinción más característica, y vamos a ver diferentes células dentro de esta. Células cromófobas, células basófilas y células acidófilas, que cada una va a tener o va a secretar diferentes hormonas. Tenemos que saber que ella está envuelta por una cápsula de tejido conjuntivo fibroso que la mantiene, y que en el medio entre ellas dos se encuentra la pars intermedia. La pars intermedia vamos a encontrar en ella los quistes de Rathke, que son precisamente esto que dice CI, que se encuentra en el medio. Y bueno, y aquí abajo vemos un ejemplo de células acidófilas que tienen la A. Fíjense que son estas células que tienen un citoplasma bastante eosinófilo, y tenemos células basófilas que tienen un citoplasma un poco más basófilo a la hora de comparar las unas con las otras. Y las células cromófobas, que en esta foto no salen, pero son células que tienen muy mala tinción, por lo tanto se ven como un basófilo claro, perdón, acidófilo claro. Continuamos. Y las van a ver un poco mejor. Fíjense donde dice CH. CH son células cromófilas.
Estas células, como pueden ver, tienen un citoplasma basófilo, pero que se tiñe con dificultad, es decir, son como un azul claro. Si vemos las células que dicen VAS, B-A-S, B alta A-S, vamos a ver que son células basófilas, precisamente porque su citoplasma es basófilo. Y si vemos las células que dicen AC, vamos a ver que tienen un núcleo basófilo y están rodeadas por un colorante acidófilo. Precisamente estas son las células acidófilas. Y continuamos. Ok. En este caso, no, esta fue una lámina que se corrió. Bueno, en este caso lo que tenemos es médula adrenal, que es lo que, o sea, la médula de la glándula suprarrenal, lo que estamos viendo aquí en este caso. Entonces, como podemos ver, una característica es que sus células no se tiñen bien y se ubican dentro de especies de lobulillos ovalados, que le da esa característica que la diferencian de la capa reticular, que está precisamente más exterior a esta, en donde las células se encuentran agrupadas en forma de arco. Okay. En este caso, esto que estamos viendo acá, vamos a pasar a páncreas. Este es un órgano retroperitoneal, tanto endocrino como exocrino, y en este caso vamos a estudiar sus características endocrinas. Las características endocrinas se dan gracias a la estructura que posee en su interior llamado islotes de Langerhans. La foto que ven en la izquierda es precisamente los islotes de Langerhans, en el cual podemos ver que son células más acidófilas que las células de la periferia, y se hace muy difícil con el microscopio de luz identificar si estas son células alfa, células beta o cualquier otro tipo de células, precisamente porque sus características son muy similares entre ellas. Ahora, si nos vamos a la imagen de la derecha, vamos a ver que está teñida con plata de Grimelius, y esta plata de Grimelius precisamente se hace para identificar a las células del tipo alfa. Pero eso no se lo vamos a preguntar a ustedes. Continuamos por acá. Esto que está acá, exactamente, esto que está acá sigue siendo páncreas, ¿de acuerdo? Pero lo estamos viendo en una imagen más macro. Entonces, donde dice IL es un islote de Langerhans. Fíjense que en esta foto es difícil apreciar la diferencia, pero los islotes de Langerhans son más acidófilos que el resto de las células que van a conseguir dentro del páncreas. Ahora, se preguntarán qué es esto que dice CT, que se encuentra por encima. Eso precisamente es tejido conectivo que va a dividir el páncreas en lóbulos y lobulillos. Ahora, ¿qué es esto que dice IND? Precisamente es el conducto secretor del páncreas, por lo tanto esta no va a ser su porción endocrina, sino su porción exocrina. Aquí abajo, abajo ya a la izquierda, tenemos un islote de Langerhans, y en él podemos apreciar señaladas las células alfa y las células beta. Continuamos. Esta es una imagen muy bonita de un páncreas visto desde de macro, con poco aumento, y podemos ver estas huellas medio redondeadas, claras, que precisamente son los islotes de Langerhans encargadas del páncreas endocrino. Si nosotros hacemos un zoom a esto, vamos a caer en esta imagen, en la cual vemos claramente el islote de Langerhans y vemos claramente su diferenciación con las células muy bien teñidas que se encuentran a su alrededor. Continuamos. Bueno, aquí tienen un poco más. Recuerden que los islotes Langerhans pueden ser de diferentes formas o de diferentes tamaños, pero lo que lo caracteriza es ese cambio de color. Vamos, y ahora vamos a pasar a tegumentario para finalizar. El aparato tegumentario, como ya sabemos, es el aparato de piel y anexos. Entonces, este es el órgano más largo del cuerpo, más extenso quizás del cuerpo,
y este se caracteriza por tener diferentes capas. Esta primera capa que ven, que dice CS, es precisamente el estrato córneo. El estrato córneo compuesto de queratina que le da carácter de protección e impermeabilidad a la piel. Vamos a tener que debajo del estrato córneo está el estrato granulomatoso, que es precisamente este que ven acá, teñido intensamente, que se ve un poco más oscuro. Y debajo de él vamos a encontrar a los mamelones epiteliales y las papilas intradérmicas. Los mamelones epiteliales son precisamente estos mamelones epiteliales son extensiones del estrato espinoso que se introducen dentro de la dermis, mientras que las papilas intradérmicas van a ser estas que se ven un poco más claras, que son parte de la dermis que se introducen dentro del estrato espinoso de la piel, precisamente. Entonces vamos a tener una epidermis que va desde el estrato córneo hasta la parte más superior de las papilas intradérmicas, y vamos a tener una dermis que va desde ese mismo punto hasta donde comienza el estrato basal y empieza a haber tejido adiposo, que ya sería la hipodermis. Continuamos por acá. Precisamente el tejido tegumentario está conformado por abundante tejido nervioso que se caracteriza por darle inervación sensitiva, tanto dolorosa como táctil, a la piel, precisamente. Entonces, del lado izquierdo, lo que vamos a ver es un corpúsculo de Pacini. Fíjense que tiene forma parecida a una cebolla con abundantes capas. Este se encarga del tacto grueso o de vibraciones gruesas. Y justo debajo de este corpúsculo de Pacini, donde tenemos la letra N, tenemos que estos son precisamente tejido nervioso que va a estar probablemente conectado con este corpúsculo de Pacini o con otras estructuras nerviosas cercanas. En la imagen de la derecha, lo que vamos a apreciar son corpúsculos de Meissner. Fíjense que están conformados como agrupaciones en forma de pilas de monedas que están dentro de las papilas intradérmicas y se van a encargar precisamente del tacto fino. Continuamos. Aquí tenemos un folículo piloso en el cual donde dice HP sería la papila precisamente que va a dar origen al pelo que sale de allí. Si vemos las capas de este folículo piloso, vamos a ver que primero tenemos la médula, que es la capa más central, donde dice M. Posterior a eso tenemos la corteza, que está justo a los lados de la médula, y más exterior a esto tenemos la cutícula. Entre todas ellas van a formar el folículo piloso. Deben recordar que todos los folículos pilosos poseen un músculo piloerector que no siempre sale en los cortes o no siempre sale completo, pero siempre está presente. Bueno, aquí lo que estamos viendo es una glándula sebácea. La glándula sebácea se caracteriza por estar envuelta por tejido conectivo, que es esto que ven que dice CT, y por dentro vamos a ver células con una función muy pobre, ya que estas se encargan de secretar sebo precisamente, el cual es un material graso que no se tiñe con facilidad, y por eso van a ver que son de color blancuzco. También van a ver que muchas células están como deformadas o rotas, es porque precisamente en su forma de secreción se genera apoptosis celular y las células que secretan el sebo mueren progresivamente. Muchas gracias por su atención, muchachos. Estudien mucho para este parcial, se les desea mucho éxito y que tengan muy feliz día a todos.